Hola, bienvenidos. Hoy vamos a seguir hablando de empresas familiares. Es nuestro segundo encuentro y, y toca domingo, así que bueno, mañana de domingo y de familias empresarias, ¿por qué no? Em, Estuvimos viendo en el encuentro anterior alguna aproximación a lo que puede llegar a ser una definición de empresa familiar o eh, discernir cuáles son sus elementos fundamentales. Y hemos visto, bueno, que la continuidad está en la esencia del surgimiento de las de las empresas familiares, perdón, pero también eh, una vocación de eh, crear una ventaja económica para la familia en sucesivas generaciones. Eh, Esto que puede ser eh, un punto favorable, puede llegar a convertirse en una desventaja cuando no se logra crear en las generaciones venideras el bichito de eh, la continuidad de la empresa como eh, posibilidad de generar eh, riqueza o generar convertirse en una fuente de ingresos. Entonces, si bien las causas al momento de la fundación de una empresa familiar tienen que ver con las que acá enumeramos, como ofrecer una oportunidad a los hijos, es decir, no preocuparse por cuál va a ser el futuro, que desde los sistemas podemos decir, bueno, esto no está tan bueno, los hijos tienen que crear su propia fuente de riqueza o preocuparse ellos por su futuro, los padres les damos lo que tenemos para dar. Eh, pero bueno, también mantener la unidad familiar. eh, y esto es importante, no solamente mantener una fuente de ingresos, sino también los proyectos personales. Y acá me detengo porque en realidad está bueno que el emprendimiento familiar, la empresa familiar y después eh, el tercer estadio evolutivo, que yo considero que es la familia empresaria, sea un trampolín para el desarrollo de los proyectos personales. Y entonces yo acá cambiaría este orden, ¿no? Y digo, bueno, primero esto, primero me enfoco en los proyectos, primero me enfoco en las metas. Después, necesariamente va a venir la ventaja económica, la riqueza, la fuente de ingresos para los hijos. Si yo me enfoco en el desarrollo de los proyectos personales a través de una contención familiar, que es lo que caracteriza este tipo de emprendimientos o de entes, naturalmente vendrá el resto. Entonces, fijémonos que podemos reordenar esto, ¿no? Y acá viene la primera invitación, ¿sí? A ver si podemos poner cuáles son las ventajas de, o la prioridad de las razones por las que alguien crea una empresa familiar. Tienen que ver con esto primero, ¿no? Con el desarrollo de una misión, de una visión, acompañado o contenido por los valores de la familia. Y después, el resultado económico es solamente una consecuencia necesaria, por supuesto. Entonces, cuando hablamos de por qué razón alguien emprende o por qué razón alguien se mete entre comillas, a generar una empresa, eh, tenemos las ventajas que en la empresa familiar, como tienen un vínculo, como existe este vínculo, existe también mayor nivel de compromiso. Eh, Flexibilidad de roles y en las etapas iniciales, ¿no? Cuando el fundador es fundador, pero a su vez es el representante legal, pero a su vez es la persona que consigue los clientes.
quien determina el costo del servicio, o sea, hace todo, ¿eh? Y después quienes lo siguen o quienes lo acompañan en esto, como integrantes de la familia, también toman esta flexibilidad de roles que después en otras etapas de las empresas empieza a diferenciarse, empieza a especializarse. Perspectiva a largo plazo, como decíamos, puede ser que esté en la esencia esto de la continuidad. Y hoy puedo decir sí, pero ¿cómo vemos esa continuidad? ¿O cómo concebimos la continuidad como un elemento esencial de las empresas familiares? Y la estabilidad también tiene que ver con esto de la continuidad, ¿sí? ¿Y por qué? Estabilidad con respecto al liderazgo y porque hay una persona que es el fundador, que en etapas posteriores puede ser el mentor, que va marcando una línea, ¿no? Aparte de ser quien constituye el eje de la empresa familiar, después va marcando una línea a través de todo el transcurso de lo que puede ser una empresa familiar. Si marcamos las desventajas, la falta de motivación en en las generaciones posteriores. Eh, los conflictos familiares que se pueden suscitar, esto tiene que ver con los desórdenes, ¿no? Y esto tiene que ver con algo que vamos a tratar en otros encuentros que se llama superposición de contextos, es decir, todos los eh, conflictos que se dan cuando uno traslada a la empresa los roles familiares. Nepotismo, ¿por qué? Y porque cuando consideramos quiénes son necesarios en la empresa, y recordemos que la empresa familiar o las empresas en general se mueven o actúan no en función de la pertenencia, es decir, no en función de decir, bueno, todos los que son familiares forman parte de la empresa, no es así, ya lo vamos a ver. Entonces, lo importante siempre es que cada persona que ingresa de la familia en la empresa tenga un rol o una función que beneficie a la empresa, no a la familia, porque si no, sí se cae en esto del nepotismo. Y esto es importante cuando toquemos el tema de la sucesión. Y es tal vez donde se generen más problemas, ¿no? Bueno, y lo otro es la organización poco profesional, sobre todo en el inicio, sobre todo en esta etapa que se denomina etapa pionera de las empresas familiares, donde eh, tenemos como ventaja la flexibilización de roles, pero como contrapartida notamos que es un momento o una etapa de una organización un poco desprolija. Es importante que empecemos a diferenciar los roles para no caer en esto de la confusión de los contextos y en este sentido eh, podemos distinguir en las estructuras de las empresas familiares eh, tres ámbitos que acá los he diferenciado con círculos. El ámbito de la familia, el ámbito de la propiedad de la empresa, es decir, quiénes son los dueños, quiénes son los accionistas, y el ámbito de las personas que trabajan en la empresa. Y así vamos a ver que se generan relaciones diversas. Cuando hablamos de propiedad y empresa, también vamos a tener que diferenciar quién dirige y quién gobierna, que esto es un poco más concreto o específico de etapas posteriores a la del pionero, a la del fundador. Esto lo encontramos en una etapa diferenciada, lo encontramos en una etapa eh, asociativa, pero no lo encontramos tal vez en la primera etapa. Pero en todas las empresas familiares vamos a poder identificar este esquema, que es empresa, familia y propiedad. Y vamos a ver entonces que tenemos familiares
que no son dueños de la empresa y tampoco son empleados, son solo familia. ¿Mm? Después tenemos socios, aquí, que no son familiares y tampoco son empleados, solo realizan un aporte. Después vamos a tener empleados, aquí, que no son familiares y tampoco son dueños, solamente se vinculan con la empresa. Después tenemos familiares, que son propietarios, pero que no son empleados, es decir, tienen un aporte de capital, pero no trabajan en la empresa. Siguiendo, tenemos familiares que no son propietarios, pero sí son empleados. ¿Mm? No tienen acciones, pero sí trabajan en la empresa. Tenemos después, en el número 6, empleados, que son propietarios, pero no son familiares. Es decir, compraron acciones, trabajan en la empresa, pero no son familia. Y en último lugar, tenemos aquellos familiares que son propietarios y empleados. Es decir, están aquí ¿eh? Eh, abarcados, digamos, por los tres círculos o en la intersección de los tres círculos. ¿Sí? Estos quizás ¿eh? son de los roles más complejos, porque son parte de la familia, trabajan en la empresa, pero a su vez son parte de la propiedad. Sí, estas son posibles relaciones que encontramos en las empresas. Y me parece oportuno acá destacar que la empresa como sistema es una red de relaciones. Entonces, es importante identificar dónde están las personas o en qué círculo se ubican para después ver si están ordenados o no están ordenados. ¿Por qué? Porque como dije hace un ratito, todas las personas forman parte de una familia y en la familia todos pertenecen, vivos, muertos, trabajen, no trabajen, pero en la empresa no es así, en la empresa solamente participan aquellos que les sirven a la empresa aunque no sean familia. Eso es el caso de los empleados, ¿sí? Eh, es una primera distinción. Otra distinción tiene que ver con cómo viene la jerarquía dentro de la empresa. ¿Y por qué? Porque si bien en la familia tenemos una jerarquía, es decir, padre, madre primero porque llegaron primero, hermano mayor primero porque llegó primero en la línea de hermanos, en la empresa tampoco es así. ¿eh? Em, Porque intervienen otros criterios como la capacidad, la antigüedad, el tiempo en que hace que, por ejemplo, un trabajador está, ¿sí? Pero también la capacidad, es decir, qué tan capacitado viene otro trabajador que por ahí no tiene tanta antigüedad. ¿Cómo vamos equilibrando esto? ¿Sí? ¿Cómo vamos equilibrando cuando en igualdad de situaciones existe alguien que trajo una idea, aportó una idea, y esto se ve mucho en las sociedades, es decir, ¿quién es el socio mayoritario? ¿El que aportó más capital o el que trajo la idea? ¿Eh? El de la idea, del emprendimiento, de la empresa, debe tener una participación mayor al aporte de capital. ¿Mm? Esto es una regla, esto se debe cumplir, pero no siempre lo vemos. Y el otro principio que es distinto entre familia y empresa tiene que ver con el equilibrio entre el dar y el tomar. En las familias son los padres los que dan y los hijos los que toman. Y en la medida en que esos hijos reciban de sus padres, pueden después entregar hacia adelante a sus hijos, a sus proyectos, todo eso que reciben y toda esa fuerza. En las empresas, este equilibrio es muy sensible. Entonces, los jefes dan, ¿no? El fundador da, pero el empleado, que también entrega un servicio, debe tener una justa retribución.
porque si no ocurre esto, se empiezan a generar ciertos ruiditos o desórdenes que después van a traer alguna consecuencia, y a veces esas consecuencias que parten de pequeños detallitos se hacen grandes, son graves. Esto para resaltar un poco que en las empresas el valor del reconocimiento por ahí es más importante que un número, ¿no? Que porcentaje de capital, una remuneración, un aporte dinerario. El reconocimiento está por encima. ¿Reconocer qué? Reconocer a los que pusieron su esfuerzo, reconocer a los que tuvieron una idea, reconocer, por ejemplo, a la mujer que acompaña a un fundador, a la esposa, esto es importante. Reconocer el valor de las mujeres dentro de la empresa, porque lo que aportan es muy diferente a lo que aporta un hombre, y en todos los casos es absolutamente necesario el aporte de los dos, ¿no? Cada género con su valía. Y digo dos géneros para no tener que especificar, ¿no? Pero el aporte de cada uno desde su mirada, y puedo decir el aporte de cada individuo desde su mirada, es valioso para la empresa. Por eso es tan sensible este equilibrio entre el dar y el tomar, y puede ser que alguien se va mal y después la persona que lo va a reemplazar no puede tomar ese lugar, porque el anterior no ha estado reconocido. Entonces, la invitación de hoy, de este encuentro, es empecemos a mirar con con un poco más de aumento, con mayor visión, con mayor detalle, cómo se van ordenando las relaciones en las empresas. Lo podemos aplicar a todas las empresas y lo podemos aplicar en nuestros proyectos también, es decir, cómo empezamos a ordenar estos principios: la pertenencia, la jerarquía, el equilibrio entre el dar y el tomar, el reconocer. Así vamos tomando nota, vamos descubriendo algo que por ahí decimos, bueno, esto eh, no está bueno, lo puedo mejorar, lo puedo corregir, lo puedo cambiar. ¿eh? Eh, o tengo que tomar una decisión, bueno, voy a tener en cuenta estos principios, voy a tener en cuenta el rol que desempeña cada uno, voy a tener en cuenta cómo se van ordenando, y voy a tener en cuenta cómo cumplo con esto del reconocimiento en cada decisión que tome. Así que ahí les dejo un tip que es importante, varios tips que son importantes, y que tienen solamente la intención de colaborarles para que el proyecto siga adelante, para que la empresa salga adelante, para que se superen todas aquellas trabas que pueda llegar a tener y cumplan sus metas, nada más. Así que si esto sirve para eso, yo me doy por satisfecha, por cumplida, y esto que eh, estoy haciendo hoy, esta conexión de hoy, tiene sentido. Así que muchas gracias por eso. Y nos vemos en la próxima, por supuesto.